Hola mis hermanas, buenos días, Dios te bendiga en este hermoso viernes. Espero que te encuentres bien ahí en casita, llena de la presencia del Señor. Y hoy quiero compartirte esta reflexión que titulé ¿Cómo agradar a Dios? Espero que sea de bendición para tu vida. Todo don o talento que tenemos viene de Dios, nos lo ha dado Él. Y Él quiere darnos delicias para siempre. Así que en gratitud por todo lo que nos da, por todo lo que tenemos, ¿qué podemos hacer para agradarlo? Encontrar un regalo que le agrade a Dios puede parecernos todo un desafío, pero afortunadamente la Biblia no solamente nos dice lo que a Dios le desagrada, lo que a Dios no le gusta, sino también nos dice lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le complace. Y lo mejor, mi hermana, que lo que a Dios le complace produce un gozo enorme en nuestro corazón. Finalmente estaremos realizados cuando cumplamos el propósito que Dios tiene para nuestra vida, porque Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros siempre. Entonces, ¿cómo podemos agradar a Dios? Teniendo fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que cree en Él, porque es necesario, que el que se acerca a Dios crea que le hay. En Lucas capítulo 7 vemos la fe de un hombre que maravilló a Jesús. La fe del centurión, ¿recuerdas? Cómo él le dijo, solamente di la palabra, no tienes que ir, solamente di la palabra, yo creo en ti, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Solamente di la palabra y Él va a sanar. Y la Biblia dice que Jesús se maravilló. Qué hermoso. A Jesús le agrada, mi hermana, cuando descansamos en Él, cuando reposamos en Él, cuando una mujer se levanta y dice, no importa lo que esté viviendo, no importa lo que esté pasando, si Dios lo está permitiendo, es por algo bueno. Si mi matrimonio está en crisis, Él lo puede restaurar. Si tengo un hijo en las drogas, Él lo puede salvar. Si se me ha muerto un familiar, Dios me puede sanar. Dios todo lo va a usar para mi bien, para fortalecerme, para que yo crezca espiritualmente. Esto no me va a estancar, esto no me va a detener. Voy a seguir adelante hasta que el Señor venga por mí o venga por su iglesia. Antes de que Ángel naciera, exactamente 4 años antes de que Ángel llegara, yo tuve un aborto. Yo tenía 1 mes de haberme convertido, de haber recibido a Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Híjole, y la verdad sí fue un trancazo a mi vida, sí apachurró mi corazón, porque era un bebé muy esperado. Y yo le decía al Señor, yo no entiendo. Yo recuerdo que cuando salí del quirófano, yo ya tenía otro corazón. Yo le dije, Señor, yo no entiendo nada de lo que me está pasando. Yo no sé por qué tú permitiste esto, pero lo único que sé es que me voy a agarrar de ti con todo mi corazón, con todo mi ser, y voy a seguir caminando contigo. Y hoy, mi hermana, han pasado muchos años y sigo agarrada de Dios con todo mi corazón y con todo mi ser. Y no lo digo para jactarme, Dios me libre de eso. Le doy toda la gloria y toda la honra porque Él ha cuidado mi corazón todos estos años y lo ha guardado de que yo no me aparte de Él, porque soy una mujer imperfecta, con una vida imperfecta, que sigue teniendo luchas, pero que todos los días el Señor levanta mi cabeza y me dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10 es uno de mis versículos favoritos. Entonces, creer en Jesús es creer que Él hará lo que Él ha dicho que va a hacer y estar contentos. Tener contentamiento en nuestro corazón. Tener fe en Jesús, mi hermana, no es creer que Él va a hacer todo lo que nosotros le pedimos que haga. No.
Creer en Jesús es creer que Él hará lo mejor para nosotros, aunque lo que Él decida no sea lo que nosotros estamos esperando. Muchas veces Él nos da todo lo contrario a lo que nosotros le estamos pidiendo. Dices, ¿qué pasó? Yo no le pedí esto, me dio lo contrario. Pero mi hermana, ahí es donde tenemos que echar mano de toda nuestra fe. Saber que lo que Él está permitiendo a nuestra vida es lo mejor para nosotros. ¿Ok? Saber que lo que Él está permitiendo es lo que estamos necesitando. Siempre debemos de creer que Dios quiere lo mejor para nosotros y siempre debemos de orar conforme a su voluntad. No debemos de temer pedir así, conforme a su voluntad. Debemos de creer que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Debemos de creer verdaderamente que Él nos ama. Entonces, ¿cómo agrado a Dios? Cuando nos ocupamos del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Nuestra carne, mi hermana, es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, porque no le agradan las cosas de Dios. Y los que viven según la carne no agradan a Dios. Los que viven pecando no agradan a Dios. Recuerda que tenemos dos naturalezas, la carnal y la regenerada, la que es guiada por el Espíritu de Dios, la que está buscando en todo momento agradar a Dios, la que se levanta todos los días a leer la palabra, a orar, la que cada domingo dice, no importa que el día esté nublado, no importa que tenga deseos de quedarme en la cama, yo me levanto y voy a adorarte junto con el pueblo de Dios. Esa es la naturaleza regenerada. Entre más te llenes de la presencia de Dios, más harás morir las obras de la carne y viviremos agradando a Dios. A Dios le agrada cuando luchamos por no complacer a la carne, cuando guerreas con ella y cuando dices, no voy a vivir, no voy a ceder ante ti. Esas son las verdaderas luchas espirituales que tenemos todos los creyentes, las que son provocadas en nuestra mente. Nuestra mente es un campo de batalla. Todos los días debemos de vivir luchando para no pecar contra Dios. Y en estas luchas, mi hermana, no estamos solas. El Espíritu Santo está con nosotros en todo momento. Él nos ayuda y nos da la fuerza para resistir lo que sea. Así que ocúpate en las cosas que alimentan al Espíritu. Lee la palabra, ora, ayuna, escucha palabra de Dios. Y si tú practicas estas cosas, es muy difícil que tú caigas. ¿Cómo puedo agradar a Dios? Orando. El Señor, para operar en la tierra, va a usar a alguien y te estás perdiendo de ese honor porque no oras. Cada vez más entiendo que la oración muchas veces no va a cambiar nuestras circunstancias, pero sí cambia nuestro corazón, cambia nuestra actitud. Después de orar, no nos levantamos igual. La oración cambia mi dolor en gozo. La oración pone un cántico de alabanza en mi boca. No puedes vivir si no oras. Si tú no entras a la presencia de Dios y lo buscas con fervor, tus emociones siempre estarán sobre ti controlándote y te llevarán de error tras error, porque todas tus decisiones serán tomadas en emociones descontroladas y eso es tremendamente peligroso, mi hermana. Cuando tú no oras y no te conectas con Dios, todo lo verás en la carne y no en el espíritu. Por ejemplo, escucho gente que dice, ay, la alabanza estuvo muy sin chiste, ni me ministró. ¿Sabías que la alabanza no es para ministrarnos a nosotros? ¿No es para nuestro agrado? Es para ministrar el corazón de Dios, es para que se goce el corazón de Dios y ese gozo que le queremos dar produce un gozo en nosotros. Por eso es que nos gozamos. Pero la alabanza
es para ministrar el corazón de Dios. Otra de las cosas que escucho que dice la gente es que la prédica estuvo muy sin chiste hoy. Ibas en la carne, mi hermana, completamente, porque la palabra de Dios siempre edifica y siempre ministra y siempre exhorta un corazón. Cuando oramos a Dios, Él abre nuestros ojos espirituales. Cuando Agar es echada de la vida de Abraham y de Sara, ella estaba en el desierto sin nada de agua, se sentía desesperada, se sentía perdida, sedienta. Ella se alejó de su hijo para no verlo morir. Entonces dice la Biblia que Dios escuchó llorar al muchacho y abrió los ojos espirituales de Agar para que en medio del desierto ella pudiera ver una fuente de agua, tomaran agua y pudieran salvar sus vidas. Ella veía, pero no veía el mundo espiritual. ¿Tú crees que Agar no había buscado agua por todos lados? Estaban a punto de morir ella y su hijo. Nosotros tenemos que creer que existe un Dios sobrenatural y sobre todo que existe un mundo sobrenatural, y sobre todo que tenemos a un Dios sobrenatural que cuando tú te conectas con Él, te hará ver lo que aún no has visto. Él te hará ver una fuente de agua donde hay desierto. Dice Dios, yo haré que veas a un hombre de Dios donde tú ves a un borracho. Yo voy a hacer que tú veas a un evangelista donde tú ves a un drogadicto. Porque cuando tú vives llena de la presencia de Dios, dejas de llorar y de deprimirte, dejas de verte como una víctima y comienzas a verte como la guerrera y como la mujer de autoridad que Dios ha hecho de ti. La presencia de Dios en nosotros nos vuelve efectivas. La presencia de Dios hace que tus hijos se vuelvan obedientes. La presencia de Dios hace que el poco dinero que tenemos nos alcance. La presencia de Dios hace que el que es débil se vuelva fuerte. La presencia de Dios hace que el que está enfermo sea sanado. Que el que está caído se levante. La presencia de Dios rompe yugos, maldiciones generacionales, brujería. Se dice, mi hermana, que Jesús oraba hasta 6 veces seguidas. Y cuando salía, comenzaba a levantar muertos, a sacar demonios, a levantar paralíticos, a quitar lepra. Y los discípulos lo veían y decían, wow, ¿qué crees que los discípulos le decían? Señor, enséñanos a orar. ¿Pero por qué le decían eso? ¿Por qué no le decían, Señor, enséñanos a sacar demonios, enséñanos a levantar muertos, enséñanos a levantar paralíticos? No, porque ellos sabían que era la presencia del Padre donde se adquiría ese poder. Es en la presencia del Padre donde tú verás cambios en tu vida y en los de tu familia. Las respuestas que anhelas no vienen del hombre, vienen de Dios. Cuando tú oras, cuando tú clamas a Él y te metes a su presencia. ¿Cómo agrado a Dios? Cuando temo a Dios. Se complace el Eterno en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Salmo 147:11. Este salmo describe a Dios como aquel que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Este pasaje alaba a Dios por su misericordia, su conocimiento y su poder para salvar al humilde. La Biblia nos dice que debemos temer a Dios, porque es bueno que reconozcamos que no hay nadie por encima de Él. Y al reconocer esto, estamos demostrando un profundo respeto a Dios. El temor apropiado y el respeto a Dios nos motiva a evitar pecar. Nos recuerda que Dios nos hará responsables de nuestras acciones. Nos recuerda que Él está viendo todo lo bueno y lo malo que hacemos, que Él no puede ser burlado.
Temer a Dios nos permite confiar en Él y reverenciarlo y saber que su amor, su majestuosidad y su justicia nos ayudan día a día. ¿Cómo agrado a Dios? Estudiando su palabra. Este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. A Él oíd. ¿Cómo escucho la voz de Jesús? Estudiando su palabra. Cada vez que leemos la Biblia es Jesús hablando a nuestra vida, exhortándonos y enseñándonos cómo debemos de vivir. En la transfiguración, Dios les mostró a Pedro, a Jacob y a Juan la gloria de Jesucristo. Les mostró que Jesús realmente es el Hijo de Dios y no hay nadie que lo haya complacido más que Él. Debemos escucharlo a través de su palabra santa. La palabra de Dios nos enfrenta, nos alienta, nos exhorta, nos redarguye, penetra nuestro corazón como arma de dos filos. Tampoco puedes vivir si no la leemos diariamente. ¿Quieres aprender a amar a tu esposo? Lee la palabra. ¿Quieres aprender a amar y a disciplinar a tus hijos correctamente? Lee la palabra. ¿Quieres aprender a amar a tus padres? Lee la palabra. ¿Quieres aprender a perdonar y a dejar tu amargura? Lee la palabra. La Biblia es nuestro manual de vida, nuestro instructivo personal para vivir gozosos y libres del pecado. Jesús dijo, yo hago siempre lo que agrada a mi Padre. Por lo tanto, debemos estudiar su palabra para aprender cómo podemos también agradar a Dios. ¿Cómo puedo agradar a Dios? Obedeciéndolo. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. En 1 Samuel 15 se expresa el desagrado de Dios con el primer rey de Israel, Saúl. Saúl había desobedecido una orden de Dios. Dios le había dicho que acabara con un pueblo malvado, con los amalecitas, pero Saúl obedeció esa orden a medias, agarró lo mejor del pueblo, de lo que quedaba, y lo guardó a Dios, creyendo que así le iba a agradar. Todo eso lo iba a sacrificar a Dios. Pero Dios le dice, yo no te pedí eso. Jamás te voy a pedir algo que vaya en contra de mis principios, de mis estatutos, de mis leyes. Dios no quiere nuestros regalos físicos y eso nos va a llevar a quebrantar las leyes que Él mismo nos ha dado. Dios no nos ordena obedecer porque sea bueno para Él. Dios nos ordena obedecer porque es bueno para nosotros. Sus leyes y mandamientos son buenos para nosotros. Y como resultado de obedecerle, crecemos en carácter santo y justo. Nos parecemos cada día un poquito más a Jesús. El obedecer a Dios nos trae gozo, nos trae paz, forja nuestro carácter, nos da dominio propio, mansedumbre. Obedecer a Dios es algo que lo complace, así que busca agradar a Dios orando, leyendo su palabra, dejándote guiar por el Espíritu Santo, obedeciéndolo y teniendo un temor reverencial a Dios. Si hoy estás sufriendo y tienes luchas, sé paciente, mi hermana, y sigue avanzando. Dios te está moldeando y quiere sacar lo que Él ha puesto en ti. Recuerda que tu quebranto de hoy es tu testimonio de mañana. ¿Ok? No veas una guerra donde Dios ve la oportunidad de que madures, de que crezcas y te fortalezcas. La crisis que puedas estar viviendo hoy te va a empujar a un nivel mayor espiritual, a un nivel de fuerza increíble, a un nivel de amor sorprendente, a una paciencia inquebrantable, a una fe inamovible. Dios siempre tiene un propósito en todo lo que vivimos. Nada lo permite nada más porque sí. Los procesos son necesarios en nuestra vida. De un proceso tú no vas a salir igual a como entraste.
Dios te va a usar un día de una manera maravillosa, porque tus heridas un día dejarán de sangrar y esas cicatrices Dios las usará para ministrar y fortalecer a mujeres que hoy están sufriendo como un día tú sufriste. Dios trata con nosotros en todo momento con el único fin de sanarnos y restaurarnos. Dios te ama, eres importante para Él. No dejes que el dolor impida ver el final que Dios tiene para ti, una gloria eterna a su lado. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermana. Espero que esta palabra sea de bendición a tu vida como lo fue a la mía. Te mando un abrazo grande y pronto nos vemos, primero Dios. Que Dios las bendiga.